Bueno, hola muchachos, todos muy bienvenidos. Hola Isa, gracias por Hola, aceptar Caro. una invitación tan genial. Eh, No hay ningún problema, Caro. Hola Dani, ahí nos empezamos a saludar. Les voy a contar primero cómo es la dinámica. Eh, Como nos hace tanta falta salir y tomarnos algún cafecito con nuestros amigos, entonces este ejercicio nació de compartir conocimiento como si estuviéramos en una charla en un café. Algunos preparan presentaciones, otros simplemente conversan y aquí nos vamos yendo entre preguntas y respuestas. Entonces hay unas reglas muy importantes. Primero, no hay verdades absolutas. Todo es susceptible al debate y no nos las sabemos todas. Nadie se las sabe todas. No hay verdades absolutas, nadie se las sabe todas. Vamos a compartir lo que hemos aprendido con nuestros procesos, eso es muy importante. Vamos a compartir la experiencia, vamos a compartir el aprendizaje y vamos a construir un nuevo... Perdón por la interrupción. Ay, llegó la alegría del hogar a hacer parranda. Bueno, entonces les estaba diciendo Ya que llegó no hay la verdades chiquita. absolutas, no hay... Sí, ahí pasó. Hola. Llegó la alegría del hogar. Hola. Bueno, este es un espacio donde además de compartir nuestros aprendizajes y conocimientos y nuestras historias, pues ustedes nos van a ayudar a construir más conocimiento con sus aprendizajes y sus historias. Podemos levantar la mano para hacer acotes, para preguntar, para lo que sea, pero en orden, para que no todos tengamos el micrófono abierto y podamos pues tener una conversación un poco fluida. En este caso, bueno, yo no sé quién tiene café, yo tengo el último café del día en un pocillo muy lindo que me regalaron, como una princesa que soy. Yo tengo té. Tienes té y crispetas, yo no sé ustedes qué tienen. Ajá. Tengo té Escribamos y por el crispetas. chat las dudas que vayamos teniendo y a no ser que sea como un aporte más extenso, levantamos la mano para que la conversación fluya. Esto va a quedar grabado y va a quedar en mi canal de YouTube y se los enviaré por correo electrónico a los que se hayan suscrito y a los que no, pues lo iremos compartiendo por ahí para que se parchen un ratico a escuchar lo que tenemos para decir. Isa, bueno, hay muchos temas. Esto viene, este tema de hoy viene precisamente porque hace 8 días tuvimos a un gran amigo y colega que se llama, bueno, yo no soy antropóloga digital, digo colega porque hemos trabajado juntos muchas cosas de marketing y él también es muy teso. Hablamos del marketing desde el humano y no desde la data. Y eso fue maravilloso. Se unieron muchísimas personas y construimos un contenido muy valioso. Y nos dio tips, hablamos de jobs to be done, hablamos de arquetipos, de protopersonas, hablamos de SEO y de cómo las personas y hacer más humanas y de desdaitizar, datizar, no sé cómo se dice, pero pues salirnos un poco del dataísmo y pensar más en las personas para tener negocios más humanos y escalables desde las personas, ¿cierto? Entonces, como Isa ha tenido tanta experiencia en análisis de data y en usar esa data para hacer negocios y estrategias escalables, entonces fue perfecto poder venir y hablar de un poco de data humana y hacer un énfasis, y es cómo los datos permiten que los negocios realmente se reactiven, sobre todo con la crisis que tenemos y la entrada de la nueva normatividad. ¿Sí o qué? Sí, así es. Muy bien, entonces Isa, presentate un poquito. ¿Vos quién sos? Bueno, pues sos Isa, pero ¿qué has estudiado? ¿Cómo llegaste a este mundo de los datos? Y conversemos un poquito de ese asunto. Claro que sí. Pues nada, mi nombre es Isabel García. Muchos me conocen pues por Twitter. Ahí están varios amigos como míos, están conectados como del colegio, de la vida y todo.
Y pues básicamente mi título principal es de politóloga, yo soy politóloga de la Javeriana. Yo tengo un máster en marketing digital y yo vengo trabajando con datos desde hace mucho tiempo. De hecho, pues yo tenía como una visualización de lo que era la data o sea, muy académica. Y luego lo que hice fue empezar a aplicar todo lo que sabía, todo lo que había aprendido sobre datos, aplicarlo en el día a día y gracias a eso, pues estoy donde estoy ahora. Ahora me dedico, pues, nada, después del máster yo me dediqué como a trabajar en marketing digital. Yo empecé como consultora, luego me gustó mucho el rollo digital, entonces dije que quería tener un lugar, como un cargo más que todo, más que un lugar, un cargo en el que pudiera aprender mucho sobre el día a día y de lo que pasa para poder hacer como las cosas muy en serio desde el punto de vista de las marcas, porque recordemos que pues mi primer trabajo fue como en 2012, que era cuando digital todavía era un misterio y el acceso a internet todavía era un problema de desigualdad social en Colombia. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar. Y ya, y eso me ha llevado pues a lo que tengo hoy. Mi tema con los datos es que yo soy muy curiosa, yo empecé curioseando y empecé leyendo un montón. ¿Cómo Entonces, llegaste, cómo diste ese salto de estudio politología y después ya quiero ser estratega de marketing? ¿Cómo fue ese salto? no fue un salto, fue como que me empujaron. Yo lo ves como, no sé si alguno se haya visto como la película de Lindsay Lohan, Freaky Friday, cuando la chica cambia de cuerpo con la mamá. Ahí, pues a mí me encanta el resto del cine, entonces hay veces que asocio muchas cosas con música y otras cosas con escenas de película. Y pues para mí el tema de digital, primero pues fue un tema muy curioso. Empecé, pues como empezamos los politólogos por curiosidad, empecé a investigar, empecé a hacer cosas, todo muy desde la perspectiva académica. El salto a digital se da 2 semanas antes a que yo me gradué como politóloga, de hecho, y resulta que, pues, como les venía contando, el tema digital hasta ahora estaba empezando a ser un tema relevante en Colombia. Yo había tenido como mi exploración en digital desde una perspectiva académica individual, porque yo soy de esos usuarios que están contaditos, que entraron a Facebook por invitación y que tenía que estar asociado con un correo de universidad para poder entrar a la red social. O sea, partamos de ahí del nivel de antigüedad y el nivel con el que yo empecé a trabajar. Entonces, como les iba contando, en la película de Lindsay Lohan, hay una escena que la chica ya cambia de cuerpo con la mamá y la chica tiene una presentación en vivo de un concierto, pero el cuerpo físico es la chica y la mente es la mamá. Y en un momento la chica está parada y a Pero la chica la no empujan teenager. al escenario. Y así fue mi tema con digital. Yo estaba parada, literal, yo llegué un día, llegué, por eso es que me acuerdo tanto, porque yo llegué fue a entregar el pasisalvo del grado. O sea, yo llegué a entregar el recibo de que ya había pagado todos mis derechos de grado y todo. Y llegaron y me dijeron, hay un evento de esos temas todos raros que te gustan a ti. Y yo, ok. Y me pasaron como la info y era el segundo Social Media Week, creo que era el primero o el segundo, era como uno de esos dos, porque me acuerdo que ese lo hicieron ahí en la Javeriana, estaban estrenando edificio, pero no me acuerdo si el que fue en el hotel fue el segundo o el del hotel fue el primero. Entonces, pues ahí como, me perdonarán, yo me acuerdo es más que todo como de sucesos que de algunas fechas puntuales, pero a mí me pasaron esa info y llegaron y me dijeron, no, mira, ve ya. Y yo entregué los papeles, yo llegué como a las 4 de la tarde, o sea, ya se estaba acabando como el primer día. Yo llegué a las 4 de la tarde, entregué papeles y me fui al otro edificio, al auditorio, a ver qué había. Entonces, pues allá estaba como
muchos de los que ahorita son como de los tuiteros legendarios, de los primeros tuiteros de Twitter Colombia estaban allá. Incluso estaba eh, hasta, me acuerdo tanto de ese Social Media Week porque en ese llevaron a Hugo León Rojito, que fue uno de los primeros taxistas tuiteros en sacarle provecho a Twitter para prestar un servicio, que era pues el servicio de taxi. Sino que pues después de todo Bueno, ese evento y todo, después de todo ese evento y todo, a muchos lo que nos pasó fue que literal como se nos crecía el enano y empezamos a recibir un montón de cosas que no esperábamos. Eh, a Hugo León Rojito se le aumentó la demanda de sus servicios de taxi y en mi caso yo me gané una maestría. Entonces ahí lo que yo hice ok, fue que cuando llegué, yo empecé a tuitear, yo abrí Twitter como en 2010, si no estoy mal, y fue porque una amiga me lo recomendó y yo me dijo, no, mira, tú deberías estar en esta red social. Yo sabía que existía Twitter, conocía el manejo y todo porque había hecho investigación para uno de los temas, para el tema con el cual yo empecé a trabajar en digital. El tema con el que yo empecé a trabajar en digital, que hice una investigación, fue sobre el papel de las redes sociales, puntualmente Twitter y los grupos de Facebook como mecanismos de convocatoria para movimientos, para movilizaciones ciudadanas de carácter político. Porque ese fue ok. mi tema, porque en ese tema, porque justo en ese momento estaba empezando a suceder todo lo que se conoce ahora como la primavera árabe. Solo ¿La por eso primavera fue qué? que empecé la primavera árabe. Ok. ¿Qué es la primavera Entonces, árabe? la primavera árabe fueron los primeros movimientos sociales coordinados a través de redes sociales en los que las personas de países árabes, el primer movimiento se dio en Túnez y eso llevó a un efecto en otros estados de Medio Oriente, por lo menos uno de los más famosos y de los más recordados pues es Egipto, Yo ya sé por qué es que te cuando gusta tanto la data. Y es que los abogados, eh, los politólogos, tienen una capacidad enorme de almacenación de información y de también análisis de esa información. También es que nosotros vemos como muchos temas, nosotros vemos muchos tipos de investigación y hay el papel del buen politólogo o el buen investigador tiene dos corrientes, que es la primera, ser muy consciente de que tienes que tener una rigurosidad investigativa y no dejarte llevar por apasionamientos. Por eso es que la mayoría de los politólogos, o sea, los que entran por convicción de estudiar ciencia política, nunca están de frente con, con un poder o bajo un cargo burocrático que sea grande. Los politólogos casi siempre somos esa gente, funcionamos muy como los ingenieros. Nos gusta ver el resultado de las cosas y de lo que hacemos, pero nos gusta no figurar, nos gusta estar como ahí debajito detrás de cámara, pero hacemos que las cosas pasen. Entonces, pues nada, yo tengo una curiosidad gigante. Yo cuando estaba en el colegio, yo leía historia, leía noticias, leía sobre informática, leía sobre todo lo que se me ocurriera porque me gustaba leer. Entonces ahí pues para mí era como normal y yo acumulé una gran cantidad de datos que son los que yo llamo como los datos cocteleros, pero que son los datos inútiles que los vuelven útiles en conversaciones. Ok, Y ok. cuando estaba en la universidad, como yo leía mucho y ya le tenía el tiro como a hacer ciertas cosas de investigar temas, a mí se me facilitaba mucho el tema. Por eso fue que cuando yo estaba como en cuarto, quinto semestre de mi carrera, yo de una vez me lancé y dije, voy a empezar a hacer mi trabajo de tesis. Y ahí fue cuando tuve como tratamiento con datos a pequeña escala, pero eran datos enormes y eran datos muy desordenados. ¿Por qué? Porque pues, mi tesis era sobre movimientos migratorios y ahí tú tienes que mirar, tienes que consultar dos tipos de datos, que son los datos legales y los datos ilegales. Y a través de eso, los datos se subdividen en un montón de temas y te van dando un montón de insights sobre los Pero cuales tú llegas. ya vamos a la división del dato.
devolvámonos un puntito antes y entremos en materia. Listo, Esa historia de tu vida a mí me listo. encanta, me parece súper apasionante. Y es chévere conocer el contexto de por qué uno llegó a este escenario, sobre todo un esquema de datos, y una politóloga hablando de data y de marketing genera como una curiosidad. Pero entonces hablemos de, Sí. para los que sepan y los que no sepan, ¿qué es la data hoy en día? ¿Qué se considera datos? ¿Y de dónde se pueden sacar los datos? La data hoy en día es cualquier tipo de información, pues es como lo que yo entiendo y lo que yo he venido trabajando. La data hoy en día es cualquier tipo de información a la cual tú le puedes sacar un insight, que el insight es como, casi que puede ser como una conclusión si tú ves un evento concurrido, o sea, si tú empiezas a estudiar uno a uno y empiezas a ver como cosas que se repitan, esas cosas que se repitan pueden ser números, pueden pueden ser como palabras, pueden ser incluso comentarios completos, y a partir de ahí tú empiezas a sacar cosas. Desde la ciencia política, pues yo la empecé viendo, fue como todo lo que me servía a mí para poder entender por qué la gente toma las decisiones que toma y por qué actúa como actúa. Y ese es un principio que yo ahorita tengo y me mantengo por mi forma de ver los datos. Pero pues obviamente si tú pasas como, si tú vas a extrapolarlo a un universo más amplio, la data hoy se comprende de dos grandes categorías, bajo la premisa que es cualquier cosa que se te pueda atravesar, comprende como dos partes que son el Big Data y el Small Data. Yo en lo Okay. que me dedico más que todo es a toda la parte de Small Data porque es la que me parece más increíble, ¿Y cuál es que la es con la que he diferencia entre Big aprendido más. Data y Small Data? Que el Small Data hace, es todo ese dato al cual tú no, al cual tú lo ves como desde un punto de vista de investigación. Entonces el dato no es que, o sea, el dato ahí tú no le pones un principio, y porque en el Big Data tú tienes que tener ciertos principios de datos, que es como utilidad, que es como el origen de los datos, no sé qué, mientras que el Small Data puede aparecerte en cualquier lado y tú lo puedes interpretar. Todo lo que, A ver, así como uno, dame un ejemplo. Yo he usado muchos sistemas de medición y he hecho análisis de datos para estrategias de marketing y desde investigación de social media y todo esto, para hacer estrategias de venta en digital. Sin embargo, chévere que tú puedas darnos una profundidad mayor en eso, de dónde vamos a sacar ese dato para considerarlo small data y de dónde lo vamos, porque todos los datos tienen un propósito, tienen un inicio y un propósito. Bueno, no todos, dependiendo, ¿cierto? Hay unos sí, que pues tienen un objetivo estratégico, otros objetivos de negocio, pero todos los datos, centralizados o no centralizados, pues tienen una función, ¿cierto? Y se analizan en función de, y se analizan en pro de esa función. así es. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Un dato pequeño puede ser que tú veas, por ejemplo, que si tú vas a un banco, o sea, estás en tu día a día y pasas por un banco. Tú pasas 5 minutos antes de que abran el banco y ves que ya hay gente en fila. Y no es vía de pago, por decirlo de alguna manera. Mira quién está primero en la fila. Ese es un dato pequeño. Porque es un dato individual y es un dato que tú te encuentras por casualidad. Los, los datos grandes son, ya es una data un poco más profesional y es un poco más estructurada, y generalmente esa data tiene una restricción gigante que es el miedo. El Big Data se controla en gran parte por el miedo porque es el gran volumen de información que muchas veces que tienen almacenados grandes empresas o tienen almacenados grandes personas con grande volumen de datos y gran acceso, pero es tanto que llega un punto en el que se sienten abrumados y no saben qué hacer con ellos, pero saben de la existencia.
Ok. Mientras que cuando tú ves los datos pequeños tú ya le pierdes el miedo y tú ya quieres entrar y a mirar como, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo esto me sirve? Aquí nos dice Andrés Restrepo que las 4 V del Big Data son volumen, variedad, velocidad y veracidad. Muy bien. Ajá, que eso también se aplica cuando tú ya empiezas a jugar con los big boys y empiezas a hacer la mezcla de las herramientas para, para poder entender cómo sintetizar los datos. Y para eso, pues, ahí hay otra discusión más grande, que es cuando uno empieza a medir cómo conectar distintos puntos de origen de los datos, qué es mejor, cómo va, y uno empieza a Vale, jugar con espere, los porque grandes. eso va muy avanzado y vamos en un storytelling para poder ir entendiendo de dónde a dónde es que vamos a llegar. Pero nos pregunta Mónica si es necesario saber Claro, Excel para trabajar con data. ¿sabes? Hola, hola. Pues mira que es muy chistoso, porque pues, o sea, mis primeros acercamientos con data y para trabajar, yo nunca sentí la necesidad de saber Excel. De hecho, yo aprendí Excel cuando recién me gradué de la universidad y encontré un curso en el SENA y estaba desempleada, y cuando estaba desempleada me puse a hacer una gran cantidad de cursos del SENA, incluso ahí aprendí Access, o sea, imagínate la viejera de esos Extrapolemos cursos. el sin empleo en pandemia. Sí, Ahora todos sí. aprendemos de todo. Exacto. Entonces, pues en un principio yo no sabía. En segundo, no he visto, o sea, hasta el momento no he tenido la necesidad de tener como grandes conocimientos de Excel, aunque pues, o sea, yo tengo como un nivel medio alto, yo sé Pero hacer sí, tablas pero sí por lo menos. dinámicas, sé cambiar, pero no necesariamente. Es como cuando entiendas más el nivel de involucramiento y más el valor de los datos, porque hay muchas veces que los datos, que dependiendo del tipo de datos y dependiendo como el tipo de trabajo que quieras hacer, pues no te va, o sea, no te va a exigir necesariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos dependiendo del origen de los datos, por ejemplo, tú puedes crear un dashboard en Data Studio, pero la base de tus datos no necesariamente están en un Excel, y ahí lo que tú haces es hacer como muy lo que hacen los ingenieros. Ahí tú trabajas es en el front y no trabajas tanto en el back. Y el back vendría siendo como el Excel. Eso ya es como para un nivel medio avanzado, y si tú quieres conocer unas cosas y si Pero quieres finalmente, empezar a si uno no trabajar como lo sabe, básico. pero si uno no sabe de Data Studio, pues y recibe los datos en un Excel, lo mínimo que uno sí debería saber es ponerle filtricos a eso. Ah, no, pues sí, claro, uno tiene que saber qué es Excel, pero tampoco es que uno diga que ya para poder hacer un gráfico de pie tengas que hacer así como ya, que ya tengas que hacer el superducho en Excel. No, lo máximo es como saber comandos básicos, saber control C, control B, porque ya incluso ahora, eh, ahora hay el mismo bastante genial. Ahorita de hecho lo estoy explorando y lo estoy trabajando, porque estoy aprendiendo sobre Power BI para hacer todo lo que es visualización de datos, para ya Pero llevarlo como a otro nivel. no hablemos todavía de esas herramientas tan sofisticadas. Hay un propósito con Dale, el que la gente se vinculó a esta sesión y es uno sí aprender todos estos conceptos básicos de la data, por qué, de dónde viene y no sé qué, pero esto tiene una conversación central y es cómo los negocios, cómo los emprendimientos, cómo todos los que están en esa crisis van a utilizar todos los datos para hacer que su negocio realmente se reinvente, se reintegre a la dinámica. Esa es la columna vertebral de esta sesión y eso lo vamos a sí, tratar. Entonces no nos vamos a sí. Power BI porque si aquí hay emprendedores, pues vamos a quedar todos chiflados teniendo que explicar qué es Power BI, ¿sí? Y Data Studio y no sé qué. Eso es muy sofisticado. Vamos a Sí, tocarlo claro, más adelantico si queremos pero ahondar solo tocarlo. en ese escenario, Solo pero tocarle, porque le vamos a sacar ese el jugo a lo que necesitamos.
Así es. Entonces, volviendo a qué es un dato, es cualquier información que podamos tener, bien sea sacada de internet o bien sea sacada del mundo externo, ¿sí? Que se Sí, pueda agrupar, sí, que se pueda analizar, ¿qué más? que cumpla con algún tipo de regularidad. Eso es muy Ah, importante. mira, que cumpla con algún tipo de regularidad. Si pasa una vez, no se considera como un dato relevante. Sí, Ok, entendido, genialísimo. ¿Cuáles son los tipos de datos? Tú me contabas esta semana que estaban los datos estructurados y los datos no estructurados, ¿sí? Entonces, sí, hagamos un poco de explicar qué es un dato estructurado y qué es un dato no estructurado. Eso es chévere. A mí sí, me claro, parece. eso es muy chévere. Eso es muy chévere, aparte acá uno se podría quedar hablando toda la vida sobre eso. Pues resulta que los datos se dividen en dos grandes grupos, que son la data estructurada y la data no estructurada. ¿Y La eso data tiene que ver con estructurada Small Data y Big Data? también, Ok, también. De eso viene como una subdivisión, porque incluso dentro del Small Data tú puedes tener una división de data estructurada y de data no estructurada, ok, que te pues congelaste. actualizar un poco Stop, stop, que el te dato congelaste, que se puede ser medible, te congelaste. ¿ya? Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, entonces, la data se divide en dos tipos de grupos, que es la data estructurada y la data no estructurada. La data estructurada es la que todo el mundo conoce y es la que todo el mundo le tiene miedo, que es el gran Excel con datos como nombres, apellidos, un ID, también tiene, ¿qué más puede tener? Un correo electrónico, un número de contacto, una ciudad donde está, un rango de edad. Son datos que son perfectamente medibles y que si tú entras, por ejemplo, si yo entro y los descargo en una red social, los puedo tener. Incluso con las herramientas de medición de social media, los datos que por lo menos son publicaciones en Twitter, sobre todo, teniendo en cuenta pues todo el tema de Cambridge Analytica, ya no es tanto Facebook, pero Twitter sí, ahorita es como tu papá. Twitter te puede arrojar data estructurada a manera de URLs que llevan a las publicaciones de las personas sobre ciertos temas. Pero pues eso es como, existen dos niveles, que es como el nivel de herramienta, que ya es un nivel como un poco más avanzado de data. Pero entonces acabaste de decir una cosa importante y es, hay herramientas para medición de social media. Vamos a sacar aquí rápidamente tres o cuatro herramientas que sean de utilidad para todos en términos de social media. Sí, 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 sí. Entonces, pues básicamente ahí va como uno de los truquitos para los pequeños empresarios y si quieren saber, para mí es muy importante y yo siempre lo presento en mis estrategias digitales, el punto de partida para saber si su producto es, si su producto o servicio es bueno o no, es hacer el ejercicio social más simple. Intente averiguar qué dicen de usted cuando usted no está dentro de un salón. Y la mejor forma para saber qué dicen de usted cuando usted no está dentro de un salón son las redes sociales, sobre todo Twitter, por la naturaleza de la red social. Twitter, al ser una herramienta que es como de fácil escritura, recordemos que tenía 140 caracteres, y al ser tan abierta y con un flujo de información tan rápido, llevó a que la gente más que información buscara respaldo en ciertas cosas y en otras era para hablar como si fuera de su cotidianidad, como si fuera un gran diario en forma de entradas de 140 caracteres. Esto que permite a las marcas les permite tener un acercamiento nunca antes con su ¿Viste? cliente para poder saber qué piensa, qué come, qué mira. El ser humano, pues ahí se me mete como una parte mía de politóloga y es que el ser humano, sí, el ser humano cambia preferencias y todo, pero uno de los
uno de los ítems que tiene que tener el ser humano para hacer un cambio de preferencias, de gustos o de cosas, es el contexto y la gente que lo rodea. Y tú puedes ver cómo el ser humano se comporta en un contexto que es en Twitter. Y puedes ver cómo se comporta con la gente que lo rodea, que es con los seguidores, la interacción con los seguidores. Entonces, esto ahora abre un espectro gigantísimo para que no pueda estudiar qué es lo que dice de su marca, así no la mencione. Gracias a este hallazgo como muy chinomático, que uno lo hacía en esa época, en 2009, uno lo hacía con el botón. No, no, espere, se cortó, se congeló con el botón ¿qué? Isa. Le contando que antes uno hacía las búsquedas para saber qué hablaba la gente con el botoncito de la lupa en Twitter, y ahora, y gracias a eso, es que ahora salieron una gran cantidad de herramientas de social listening que antes funcionaba por palabras y ahorita por detrás tienen esto, un sistema de inteligencia artificial, que eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de Big Data. Ok. Ay, se cayó. Bueno, quién quiere tomar la palabra mientras Isa vuelve a seguirnos hablando de data? ¿Quién se le mide? Aprender la cámara y enseñarnos. Ahí volvió. Isa. Ya, no sé qué pasó. ¿Te fuiste? Así, pum. No, Yo ya mira estaba que me aquí salió. convocando quién quería la palabra mientras volvía. No, no, Entonces, no, no. que gracias a las herramientas de social listening que tienen ahora un escenario importante de Big Data, que de eso, perdón, de inteligencia artificial, y que de eso vamos a hablar cuando hablemos de Big Data. Sí, sí, claro que sí. Vamos ahí. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden, como, porque es que ese es el problema como de los miedos de la data, es el acceso. Este es el primer valor que tienen muchos emprendedores para poder entender a su gente. Pero eso al final, los dueños y señores de la data tradicional son los empleados que van a atender a la gente si tienes un restaurante. Si tienes por lo menos... Por eso yo creo que es tan importante, y de esto hablábamos hace 8 días, creo que es muy importante cuando uno hace un análisis de esos que son tan antropológicos, sociológicos, y los vincula con ese entendimiento de la data que es la que deja uno su huella digital. Eso que tú estás diciendo para mí es fundamental, y cuando yo hago estrategias o lo que sea, me voy a la base inicial del tratamiento de datos, que es el comercial, el de atención al cliente. ¿Usted qué ve? ¿Cada cuánto lo ve? Y hago una pregunta muy importante, y es, de 10 clientes, ¿cuántos aproximadamente tal cosa que uno quiera saber? Es la manera más fácil para uno poder cuantificar de alguna manera esa experiencia que las personas tienen en su día a día. Sí, claro, y es que aparte de eso, tú lo que empiezas a ver ahí es por un lado como la data de conocer cliente frecuente, que es lo que más piden, no sé qué, pero también empiezas a conocer el cliente desde un punto de vista más personal, que es lo que tú necesitas desde social media para darle lo que necesitas. Y es que con ese punto de entendimiento del cliente más personal, tú lo que puedes hacer es que lo sigues fidelizando y cada vez le muestras una mejor experiencia, porque al fin y al cabo tú eres un negocio y a ti te sirve la recompra, más que estar intentando captar nuevas audiencias, porque ahorita captar nuevas audiencias se hace a un costo relativamente bajo si lo miramos en una comparación con D2 15, 20 años. ¿Cuánto costaba captar a un nuevo cliente? Ahorita captar un nuevo cliente igual sigue siendo costoso en términos de credibilidad, en términos de confianza, un término que es muy importante para Colombia es el término de valor. En un país como Colombia le dan mucho valor y es un método de descarte el simple precio de algo en algún lugar.
incluso una barrera para que el funnel de conversión no se lleve a compra son los medios de pago. Y Oye, eso es entonces, mucho de lo que ahorita tú tienes que ver. perdóname, dale, Ujú. termina y ya te pregunto. No, no te preocupes, ahí ya había acabado. Ah, bueno, entonces, pues vos recomendás que el esfuerzo principal de una marca o de un negocio debería ser enfocarse en la recompra en lugar de captar nuevos clientes. Claro, porque tú los vas conociendo, ya sabes qué le gusta, ya tuvo un primer acercamiento. Si el primer acercamiento fue bueno, el cliente igual va a seguir ahí esperando, va a estar pendiente. Y cuando esté ahí pendiente, lo que tú haces es que lo mueves. Entonces, eso nos llevaría a que si el esfuerzo principal del negocio debería ser la recompra, ¿cuáles serían como los indicadores de esa recompra? ¿Retención y fidelización? ¿Cómo sería el escenario? Y finalmente, pues, el movimiento de la caja, ¿cierto? Sí, porque es que ahorita pongámonos en contexto. Estamos en un espacio de pandemia y el mejor espacio en estos momentos de pandemia para poder mover caja de un negocio es es con clientes, es con la gente que ya te había hecho compras y sea una vez. Con que el dato está en la factura, está en un email, está en la calificación que te pudo haber dado sobre el servicio que prestaste, si es una marca grande y así sucesivamente. Tremendo. Aquí dice Andrés Restrepo que el 70% de las acciones de una marca deberían estar enfocadas en fidelidad y retención, porque sale muchísimo más barato que adquirir clientes nuevos y que la recomendación es la mejor estrategia de mercado, sin duda alguna. ¿De dónde sale ese 70%, Andrés? Creo que sale es por el presupuesto que se da cuando uno hace como un budget de presupuesto sobre cómo se va a gastar, sobre cómo se va a gastar la comunicación de marca, uno tiene que tener en cuenta diferentes factores que van como desde los indicadores de gestión, desde la parte de servicio, eh, desde la adquisición, de hecho, en medios, cuando tú pautas en plataformas como Google, ese es un indicador y tú puedes hacer compra de medios basado en ese indicador. Que es ciencia. Y sentido de negocio es más fácil que una persona te trabaje, o sea, te trabaje en términos de que te siga tus pasos y vuelva a hacer compra cuando ya haya habido una interacción previa, es decir, que tú ya lo hayas atendido, así te haya hecho una compra o no, cuando ya haya hecho un primer acercamiento, que no se haya desembocado en venta, es más fácil que tú lo captures ahí porque ya vas con una relación ya muy relajada, o sea, muy de la casa, muy de confianza. Mientras que ahorita, si le pones dentro del contexto de la pandemia, claramente todo el mundo, hay dos escenarios, de que hay gente abrumada y gente, o sea, por gente me refiero a cualquier tipo de ser humano que le haya tocado lidiar con compras, es decir, desde una persona de ventas de una gran superficie hasta el emprendedor que está intentando vender, le ha tocado ahorita lidiar con una gran cantidad de gente buscando y haciendo cosas y es más fácil que si tú ya tuviste una interacción previa dentro del contexto de la pandemia, puedas seguir puedas seguir cultivando esa relación de confianza que se convierte en una fidelización, en una recompra eventual, mientras que las personas que te están hablando dentro del contexto de la pandemia a un segmento específico lo pueden estar haciendo o por necesidad o porque tú tienes un producto que es válido y que es relevante dentro del contexto de la pandemia. En Yo tengo ese ahí una sentido pregunta. también es más sencillo. Dime.
yo tengo una pregunta para todos y es que cómo los negocios, sobre todo los que son más bien pequeños, que apenas están entrando a un escenario digital, cómo, cómo entre gestionar las redes sociales, entre atender sus usuarios, en qué momento y de qué forma práctica van a poder atender la visual de la data. Es lo más fácil. A mí me encanta trabajar emprendimiento, Pero se te está porque es la bloqueando forma mucho el más fácil internet para justo en entender. las, se te está bloqueando mucho el internet justo en las partes más En las interesantes. partes más interesantes, este internet sí apenas. Échenle la culpa a TV. Pero, ¿qué? Que te Nada, aproveche la data, pues, para hacer una mejora en su servicio. No, mentira, es una pendelada. sí, claro. No, es que sí, pero es que sí lo pueden hacer porque ellos pueden mapas de calor donde ahorita se está concentrando la mayor cantidad de internet y ahí deberían hacer en un horario de baja demanda, mandar gente a que haga reparación para optimizar la prestación del servicio. O sea, sí se puede utilizar la data. Ok. Pero bueno, Estamos volviendo en tal. materia, como hablar de lo que Sí, sí. debemos hablar es que Respondámosle la pregunta. a mí me encanta trabajar con emprendimientos que están empezando porque son los que tienen la mayor forma de poder aprender y de trabajar y de visualizar la data. Esto que implica de que así como uno de usuarios se acuerda de su primer seguidor, o tiene conocimiento de quién lo siguió, o hay una aplicación, porque para Twitter tiene una aplicación que te dice cuál fue tu primer seguidor. Pero así como uno como persona se acuerda como tiene esos recuerdos chistosos de quién me siguió primero o de que hice apenas creé el perfil, las marcas también lo tienen y generalmente el que empieza abriendo la marca cuando es emprendedor lo hace bajo la premisa de que voy a abrir redes sociales porque ahí es donde está la gente y ahí es donde tengo que estar, lo cual es bueno y es malo a la vez. Es bueno porque pues reservas tu nombre para empezar a hacer la y el emprendimiento le va muy bien, no va a tener cómo controlarlo y cómo poder estar en todos los espacios que alguna vez pensó que era chévere estar. Entonces ahí están como los dos puntos, como las dos aristas, pero cuando uno empieza es el momento más chévere porque uno empieza a ver como quién lo siguió y como no hay mucha actividad, tú generas contenido, pero generas contenido con una frecuencia muy baja, tú puedes sentarte y mirar básicamente en un ratico, en 2 minutos, puedes sentar y mirar quién te siguió y quién te está siguiendo. Incluso los primeros que lo siguen a uno son o que siguen el emprendimiento de uno son los amigos, la gente cercana. Entonces ahí tú ya tienes una gran cantidad de datos ganados porque básicamente si te siguen tus amigos dicen, bueno, no tengo cómo apoyarlo con plata en este momento, pero lo puedo apoyar con un seguir, que es mucho de las fotos que uno ve ahorita en redes sociales de si no puedes comprarle a tu amigo emprendedor, estas son una serie de tips para apoyarlo. Eso aplica, pero también aplica en doble vía, porque al emprendedor le sirve el resto que lo sigan sus amigos. De hecho, si lo siguen primero los amigos cercanos, ahí uno ya tiene el insight, porque si es gente con la que uno compartió 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, ahí uno ya sabe y ya le conoce a la gente qué le gusta, qué no le gusta. Y si uno hace, por lo menos, si uno tiene un negocio que tiene que ver mucho con la personalización, eso le va a servir un montón, porque el día que tú le vayas a mostrar a alguien un producto que sea semi personalizado, pero que tenga muchas cosas que le gusten a la otra persona, eso va a ser una de las cosas más increíbles y ahí tú ya sin querer ya te ganaste un cliente de toda la vida. Por eso yo insisto en que el servicio al cliente es tan importante. Sí, claro. Yo, Aparte yo que, tengo una pregunta. Entonces, uh -huh. si el 70% de las acciones de una marca deberían estar enfocadas
en la retención y la fidelidad, porque las marcas hacen o dedican todos sus esfuerzos a ganar nuevos clientes. ¿Hay alguna razón de ese por qué? ¿Por qué se quieren llenar y llenar y llenar de clientes y tienen presupuestos de ventas así todos enormes y van descuidando la cadena de valor? Sí, eso tiene una explicación muy sencilla que se llama wow. ¡Wow! Sí. No, yo no voy aquí a hablar de nada ni de nadie, porque además eso no le pasa solamente a Rappi, eso le pasa a todas las marcas. Si ustedes van a ver, casi todas las marcas se enfocan en nuevos y nuevos clientes y descuidan un montón su servicio al cliente, la retención, la fidelización, y pueden hacer N cantidad de cosas basadas en fidelización, pero se quedan cortos porque van teniendo tanto volumen de clientes que la fidelización se vuelve, o sea, el servicio al cliente se deteriora un montón, ¿sí? A mayor cantidad de clientes, pues menor gestión del cliente. Porque no lo ven como relevante, que era lo que te hablaba, el wow. El wow es una medición, pues empezó como una medición, que es ahorita lo de, que ahorita uno la ve mucho dentro del funnel de conversión digital, que eso va ligado mucho a la data, a la primera data que se daba sobre marcas, que era como, que es la típica pregunta que a ti te hacen en una encuesta de un producto, que es, si te dicen ¿cómo es que es? Si te dicen, piensa en un detergente, ¿cuál es la primera marca que se te viene a la cabeza? Sí, claro, puro estudio de mercado. Exacto, por lo menos, yo me di cuenta cuando mi máster es en marketing digital, pero tiene un componente tan fuerte para entender. No, Reina, a usted sí le va a tocar, espero, cambiarse de operador. Bueno, el caso es que les voy a decir, queridos amigos, mientras Isa retorna, y es que el modelo startup, muy gringo, fue el que realmente disparó, porque ya existía, pero fue el que disparó realmente el tener muchos números para poder salir y buscar muchas inversiones. Entonces, mientras más muestres en términos de ventas, pues más dinero te van a dar a cambio de tu negocio, ¿cierto? Es un modelo startup de valorización del negocio que no estoy diciendo que esté bien o mal, de hecho aquí no hay nada verdadero o falso, son cosas que pasan y que creo que no a todos los modelos de negocio le funcionan, ¿cierto? Porque se desliga, o sea, se traspasa a la UX, la eficiencia del producto y el servicio, ¿sí? A la UX de la pantalla, ¿sí? Como UX en su más puro significado, se le traslada esa responsabilidad a la pantalla y el resto del proceso se descuida. Y eso es lo que pasa con las aplicaciones tecnológicas en su mayoría. Entonces aquí nos dice Y Andrés claro, que... y ese es un problema. Dale. No, no te preocupes, no, sigue, Ah, bueno. Que, está interesante. que Andrés dice que no, Ana Constanza dice, todas quieren crecer y crecer más y más. Sí, es cierto. Y Andrés Restrepo dice, es un modelo de mercadeo obsoleto, enfocarse en vender a toda costa, overpromise, que está muy ligado al modelo económico actual y la métrica que es de crecimiento. Y luego dice Sivana que se olvidan de fidelizar porque aún no han podido entender que un cliente finalizado puede generar aún más ventas que uno nuevo. Yo desde mi Y perspectiva, aparte, no solo genera, dale, dale, vos sos la experta, yo no, solo voy a hablar de eh, mí. que no solo genera más ventas que uno nuevo, sino que tiene el poder para persuadir a otras personas que en algún momento Claro, tuvieron un tema de descontento para hacerlo migrar y hacerlo cambiar de experiencia. O sea, que te diga a ti una persona,
sobre todo dependiendo, ahí juega mucho el papel de la condición geográfica. Eso se aplica para ciudades medianas y pequeñas. Lo que a ti te diga alguien cercano, el poder de la palabra de otra persona, la experiencia, un producto, un servicio, va a tener mayor impacto, sobre todo si es una ciudad mediana o pequeña, por el nivel de círculo que se maneje y por el nivel de confianza. Claro, pero mira que la confianza es algo también escalable, ¿sí? Y yo me voy a remitir a una frase que me gusta mucho de Jeff Bezos, no me canso de repetirla, el tipo es un genio, y es que nos apoyamos en el boca a boca siempre, y no en vano, Internet es una enorme y formidable caja de resonancia, ¿sí? Entonces, si hacemos un buen servicio al cliente y nos orientamos a lo que estamos hablando en este momento, el crecimiento es inminente. Mientras que si se hace al revés o paralelamente, Recompra también. claro, y si se hace, o sea, si se desequilibra la balanza o se quiere tener la balanza controlada, pues va a haber en algún caso una caída de algún lado. Claro que sí, por eso. Dale, dale. No, que lo que te iba a decir es que por eso es que uno tiene que empezar a hacer mediciones conjuntas, o sea, listo, uno entiende, a mí me pasa resto en digital, que es por lo menos que ya nosotros tenemos las clasificaciones de dos tipos de métricas, que son las métricas que tú construyes a manera de KPIs en serio y las métricas de vanidad. Detengámonos ahí en las métricas que son KPIs y en las que son de vanidad. Las de vanidad son por las que todo el mundo inicia en, bueno, creo que eso ha cambiado un poco con este escenario pandémico, pero por lo que todo el mundo iniciaba o inicia en internet, en redes sociales, y es más seguidores y más seguidores. Y más likes. Seguidores, ¿sí? Más likes y comentarios. Esas son las métricas de vanidad, y otras métricas de vanidad es quién me sigue más, si me siguen más hombres o si me siguen mujeres. ¿Así? Esos son el conjunto de métricas de vanidad, que son métricas de vanidad, por decirlo tú, de primer nivel, que son las que tú tienes acceso. Vení, porque es que yo de manera entonces equivocada, he usado la métrica de hombres y mujeres como dato demográfico, que sí es importante, porque puedo disparar campañas. Por ejemplo, si yo soy una marca que vendo productos unisex, pues le voy a meter el mensaje a la mujer de una forma y al hombre de otra forma. O sea, para mí ya dejó de ser un poco de vanidad para darle otro escenario. Porque, ahora sí, Alexander también me preguntó lo mismo, porque es que una cosa es el tipo de interpretación que se dé, que está muy bien, que es para hacer un diseño de pauta para generar contenido enfocado a ese tema. Pero eso yo lo aprendí trabajando en una de mis marcas, una marca de seguros muy importante en el país. En el país uno no debería uno no debería segmentar por hombre y mujer, sino coger ese dato, que es un dato demográfico básico primario, y volverle un dato más complejo, porque no es lo mismo el comportamiento de una mujer per se a una mujer en Bogotá, una mujer en Cali, una mujer en Medellín. Bueno. Y es cuando tú empiezas a desplegar y hacer todo el dolor para ofrecerle a través de contenido cómo solucionar ese dolor y cómo ese dolor va a... Y entonces ahí es donde tú dices que es data cruzada. ¿Cómo cruzo variables para que se genere un dato de valor? Claro que sí, que ahí es cuando yo hablo de la complejización del dato, y que ya ahorita tú no mides un KPI, porque antes, cuando yo empecé a trabajar como un community, antes yo medíamos los KPIs en función de crecimiento de seguidores, crecimiento de interacciones, datos demográficos, entonces era porcentaje hombre-mujer, principales ciudades, pero eso a ti fácilmente, tú misma lo dijiste, Caro, eso tú lo puedes comprar. Entonces, o sea, sigue siendo métrica vanidad en ese sentido, porque en el sentido que tú digas, voy a invertirle tanta plata, la puedes lograr, y ahí no estás teniendo como ningún desafío, no le estás mostrando un resultado real a un cliente, por ejemplo. Mira lo que dice Nicolás, que O sea, pues,
estamos hablando como de empresas grandes. Nicolás dice que él tiene una cuenta donde se vende un producto y sí es importantísimo conocer el género del consumidor, claro, pero yo sí te compro lo que acabas de decir y es que el dato por sí solo quizá no sea tan relevante como si ese dato está anclado a una ubicación geográfica, a un interés o a un comportamiento, yéndome pues como ya a un escenario muy profundo. Exacto, y es que, o sea, lo que dice Nicolás tiene razón y a la vez no, porque él dice que tiene una cuenta que vende un producto, es importante conocer el género del consumidor, claro que sí, pero es que mira, por lo menos te lo pongo así. En la publicidad tradicional, di tú, la publicidad de Mad Men, la publicidad se enfocaba, y esto es un caso, es verídico, y también está en un documental de Netflix, que si lo quieren ver es divino. Es una serie documental de Netflix. Yo veo más que todo documentales, casi no veo series, casi no veo televisión. Yo leo, me dedico a leer mucho y me dedico generalmente a hacer cosas como que me inspiren a seguir conociendo más. Entonces te voy a contar un caso muy simple para que lo tengas en cuenta antes de tener en cuenta el dato del género per. No, odio cuando esto pasa, porque es justo cuando va a decir lo más importante. A ver, Alexander, abra su micrófono y tenga la palabra. Bueno, saludito. Hola. Cuando yo me encuentro con esta métrica, pues que para mí realmente pues no la encuentro para nada de vanidad, sino que me sirve como una materia prima, como estaba diciendo ahorita Isa. Muchas veces a uno por percepción cree que el contenido que se está consumiendo lo está consumiendo más el género al que uno no le debería estar apuntando porque ese mercado específico está, digamos que dirigido a otro público, pero digamos que son métricas que le hacen a uno entender que muchas veces ese contenido que se está consumiendo no lo está consumiendo el que uno quiere, sino el otro género, porque finalmente ese es el que tiene la decisión de compra, ¿cierto? Por ejemplo, un caso hipotético, pues, yo tengo una tienda o un e-commerce de flores y yo por percepción, porque no tengo la data inicial, empiezo a hacer contenido para mujeres, ¿sí? Dentro de la ignorancia del mercado. Pero resulta que las primeras métricas que me lanza pues en las redes sociales, me dicen que lo está consumiendo hombres. Pues es un ejemplo coquito, pues, pero es para entender que muchas veces lo que dice Isa que puede ser eh, una información de vanidad, una métrica de vanidad, nos sirve para entender finalmente quién es el que tiene la decisión de compra dentro de nuestro producto. Yo, ahí pues definitivamente Isa nos tiene que contar lo que iba a decir, pero yo sí quiero decir una cosa y es que yo creo que ese dato puntual funciona muy bien para un escenario de contenido, pero quizá funciona muy bien con otras métricas asociadas para escenarios de compra. Me Ya, atrevería. ya, ahora sí, ya me escuchan. Sí, ahora Ya, sí. les voy a contar Se rápidamente. El llama caso Divino, más María. importante, El documental se llama Divino, ¿no? Ay, no. ya lo busco en Netflix, cómo se llama el documental, Ah, pensé que se y llamaba les Divino. cuento. Pero no, el documental, o sea, es una serie de documentales que es divino, es una cosa maravillosa para entender cómo funciona ahorita, cómo de una perspectiva, cómo actúa la gente bajo ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, el caso que les iba a contar puntualmente es el de los diamantes. En la época de Mad Men y a principios del siglo XX, cuando empezaron a prosperar las grandes empresas y empezaron a nacer las grandes agencias de publicidad como Ogilvy y J. Walter Thompson, que son de 1920, más o menos, ellos hacían publicidad enfocada a las mujeres porque los diamantes eran un producto para mujeres. Pero el que tomaba la decisión de compra y el que
y el que hacía y trabajaba por el diamante eran los hombres. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasó? Desde publicidad se empezó a cambiar todo el lenguaje y toda la comunicación. Y eso es a lo que uno tiene que apelar, a conductas básicas y a definir el entorno y el contexto sobre el cual está. Por eso es que un dato demográfico no te va a decir mucho y termina siendo una métrica vanidad porque a ti te dice, sí, listo, te siguen más hombres que mujeres, que esa es una dolencia común y a mí me pasaba con mis marcas. En la marca que yo les cuento de seguros, la marca de seguros durante 2 meses tuvo mayor cantidad de mujeres, pero los que toman la decisión de la compra de un seguro o no son los hombres. Ok. Pregunta Mónica que si entonces, que entonces qué métricas aparte de hombres y mujeres, edad de ubicación son relevantes. Mira, esas son qué tipo de métrica básica te va a dar el valor que tú quieras desde la perspectiva que tú la quieras analizar, porque si tú las tienes así de datos demográficos, de ciudad, de país, de rango de edad, de grupo etario, de cuándo te dio like y cosas así, incluso hasta de horas de conexión, no te va a decir nada. Mientras que si tú construyes algo más denso, como una especie de buyer persona, con la data para saber cómo se comporta la gente de tu comunidad, ahí tú ya tienes que entender más cosas, que es por lo menos de que no importa si tú publicas a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde, tú lo que tienes que hacer es que la publicación, por lo menos si es una marca de comidas, es que a partir de las 10 de la mañana la gente empieza a hablar de comida. Entonces, lo que tú tienes que hacer es intentar que le pegues cuando esté en el punto más alto de la conversación de comida. Entonces, tú puedes publicar a las 10 de la mañana, pero esa publicación tiene una alta posibilidad que le salga a tu usuario final, a tu seguidor, al que ya te sigue, al mediodía. Entonces, tú le puedes cambiar la conducta de lo que tenía pensado almorzar en algún momento y puedes jalarlo para tu lado, que ahí es donde está la magia de los datos. Tremendo, estoy un poco motivada. Hace un par de días estaba haciendo un ejercicio de un proyecto con otra chica que sabe muchísimo de data y lo primero que hicimos fue armar un Excel con todos los datos que se captan y hicimos 3 columnas, el dato en una lista, nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, lo que sea, y pusimos dos columnas, una, el objetivo estratégico de ese dato, 2, el objetivo de marketing de ese dato. El objetivo estratégico apelaba al objetivo del negocio. Y el objetivo de marketing era yo cómo podía usarlo en marketing, ¿cierto? Con el objetivo del negocio, uno puede determinar cómo mejorar un producto digital o un producto en general. Y con el dato de mercadeo es cómo yo crezco el comportamiento sobre el producto. Entonces, chéverísimo ese escenario de poder hacer una lista de todos los datos que yo ya tengo y hacer esa como desagregación de para qué los necesito, para qué los recojo, ¿sí? El negocio, para qué le importa ese dato y en qué los voy a usar después, ¿sí? Sí, exacto. Es como muy ese tema. Espérate, estoy buscándolo acá. Y es que empecé a ver documentales fue porque encontré uno que hablaba de un capítulo que hablaba sobre maquillaje, que era sobre cómo falsificaban el maquillaje, cómo eso esa falsificación de maquillaje se volvió una industria rentable, sobre todo en China. Creo que ya lo encontré. El documental se llama Sociedad de Consumo. Ah, ok, listo, sí. La sociedad de consumo se llama. Y también habla de una... Son 4 capítulos. Habla del petróleo, habla del agua, habla del maquillaje, es muy bueno, es cierto. Sí. Isa. También,
Y también otro que se pueden ver es el de En pocas palabras, todas las Sí, temporadas. Creo que ahí también hablan, creo que en ese En pocas palabras, no me acuerdo exactamente la temporada, donde hablan sobre la industria de los diamantes y cómo fue ese twist anclado a la publicidad y al mercadeo para impulsar las ventas y sobre por qué se establecen algunos tipos de reglas sociales para el mercado, por lo menos de los diamantes, que es por lo menos el caso de que hay una creencia en Estados Unidos de que dice que el anillo de diamante tiene que simbolizar al menos 2 o 3 meses de salario del novio que va a dar el diamante. no, Vainas así. oíste, aquí pregunta Mónica que entonces, bueno, lo de las métricas, aparte de hombre, mujer, educación, ¿cuáles eran relevantes? Bueno, eso ya lo respondiste un poco, no sé si quedó claro, Mónica. Luego, Isa, nos pregunta Carlos Martínez que para el sector educación universitaria, si tienes alguna experiencia o tips a comentar. Sí, claro, eso es en lo que yo me baso hoy. Hoy yo mido datos reales de una entidad universitaria muy importante en el país y lo que yo hago para ellos específicamente es medirles como dos como ítems importantes, que es como el nivel de exposición, o sea, cuántas veces el nombre de la universidad está expuesto en una conversación digital. Esa es la primera métrica de la que parto. La segunda métrica de la que parto es el tipo de sentimiento que se asocia a ese mensaje donde mencionan a la universidad. Y la otra cosa que hago, yo siempre trabajo como en variables de 3 tipos para crear como un KPI. La idea es que técnicamente uno debería, ahorita en digital, uno debería crear es como pentágonos para que te dé indicadores para poder medir como 5 aspectos que pueden ser 5 datos que a ti te parezcan los más relevantes. No, lo chévere de la data es eso, es que no hay como una regularidad, no hay como un seguimiento de estos datos son los que te sirven. Entonces ahí es como muy de cógelos los que más tengas a la mano y sácales todo el provecho y todo el valor que necesites de acuerdo a tus objetivos. Entonces, bueno, cerrando como la parte de educación, el tercer indicador que yo saco después de sentimiento es una basado en el estudio No, espérate. publicación Nena, no, te va a para tocar. poder saber. Isa. ¿Y ahora sí me escuchas? Ay, justo se te corta siempre en la parte más ¿Ya? interesante. Y es que El tercero el es, video de pronto con quitando el video te mejora. pero no, como no la vamos a ver. Yo siempre estoy acostumbrada a que no me vean, así que no hay ningún problema. Bueno, entonces, lo que pasa es que queda uno ahí hablando solo, ¿no? Y la grabación. Preocupémonos por todos los indicadores. No, yo creo que sí, pues nada, si El quieres. tercer punto, El tercer punto es, si lo bajo, pues el hagamos el tercer punto es intento. el estudio del perfil. Listo, listo, espérate. ¿Ya? A ver, ¿Ahora ¿cómo sí? nos va? Ay, no, pero queda uno ahí hablando como solo. Ya. ¿Qué te iba a decir? Pues Entonces, nada, exposición, entonces está la exposición, el sentimiento sí, y el estudio del perfil. En la el- exposición es cuántas veces la marca aparece en una conversación, ¿cierto? ajá, sí. En ese indicador de exposición también se suma cuántas veces la gente busca a la marca en Google, por ejemplo. No, porque es una medición netamente social. Ah, ok. O sea, estamos Es una hablando de... medición, es una medición netamente social porque, o sea, porque como yo manejo una institución, o sea, manejo una universidad, eso sí lo puedo decir, es que me da miedo que nos molesten por aquello de los derechos, Tranqui, tranqui, no eh, es necesario. entonces, y por aquello de la confidencialidad, entonces por eso es que no revelo muchos detalles
sobre eso. Pero Está pues bien, básicamente el nivel de exposición, por decirlo de alguna manera, son la cantidad de las menciones e interacciones que pueden darse sobre la marca. Hay esa medición y esas menciones del tema están relacionadas, es más que todo, como les decía un principio, de lo que dicen cuando te mencionan, o sea, cuando hablan de ti, y lo que dicen cuando no estás presente, que es cuando en el caso de Twitter o en el caso de la mayoría de redes sociales, es como cuántas veces te mencionan sin que realmente te estén mencionando, sino que te están mencionando a manera de búsqueda, sino que ahí no es una manera de búsqueda de Google, que es metí a Google barrita búsqueda, sino es que te nombran y dicen, esta universidad o este colegio, si es mucho, ta, ta, ta. claro, que hay Y que estar como, arróbeme, arróbeme. exacto, que es cuando uno le dice como, venga, arróbeme sin pena. Listo. Y, Ujú. Dale, y dale. entonces, luego vamos al tercer indicador, No, que es pero espérate, el... en el de sentimiento Sí. tengo una pregunta. Ah, En ok. otrora, cuando yo hacía eso de analizar social media, solamente nos basábamos en los tres indicadores del sentimiento, que es negativo, positivo y neutral, ¿cierto? Pero ahora con Ajá. inteligencia artificial y demás, pues, y la semántica y el análisis de estas herramientas hacen unos análisis semánticos un poco más robustos. ¿Cuáles son esas variables del sentimiento que vos analizás? Entonces, por lo menos, para sentimiento, yo sí lo hago como de parte de las tareas básicas, que eso lo cuantifico, igual que las menciones, o sea, si va positivo, negativo, neutral, pero acuérdate que yo hago ese análisis es enfocado como si metiera los ingredientes para meterlos a una licuadora y que me salga algo. Ok, Entonces, por lo menos ahí el sentimiento sí se queda normal, o sea, se queda solito. Positivo, negativo, neutral. listo. Cuando meto el perfil, en el perfil miro como si es estudiante de la universidad, si es egresado, si es directivo, si es profesor. ¿Por qué? Porque eso va a depender mucho de la forma en la que se refiera a la universidad y eso va a tener un impacto directo en la percepción digital que tengan sobre la universidad. Entonces, cuando yo meto todos esos indicadores en una licuadora y me bota el líquido que bota se llama reputación, que es cuando yo le digo a la universidad, mire, mencionaron a la universidad, la asociaron con estos temas, por lo menos pongamos ahorita el ejemplo, el que está vigente ahorita, que es el de los costos de las universidades. Entonces, por ejemplo, hablaron de la universidad y hablaron de los costos y si dijeron, pues, y si dijeron como que era muy cara o era muy barata, esa percepción va a tener una incidencia en cómo la gente va a ver a la universidad. Entonces, yo le puedo decir como, si siguen hablando de este tema y este tema se mantiene por 3 días más, eso va a hacer que la universidad se perciba como costosa, como que no está como muy consciente del contexto mundial, etcétera, etcétera. Y es cuando uno les empieza a decir que es para que sean movidas de ellos, para que desde comunicación hagan cosas enfocadas a negocio, porque al fin y al cabo todo lo que tiene que ver con educación termina siendo pues una empresa y termina siendo un negocio y a ellos, al igual que cualquier marca, a ellos la percepción y la reputación les afecta al resto. Claro. Listo, vamos a avanzar en las preguntas porque hay 16 comentarios que no he leído y todavía tenemos tema más rato, muchachos, y yo tengo una reunión Sí, a las 9 de la noche. Entonces hágame el favor, que hay que darle. apurarle. No, no hay que, a mí no me gusta apurar, que se tome el tiempo y mientras todos estemos interesados, pues aquí vamos a estar, ¿cierto? Bueno, dice Mónica que Claro si que hay sí. alguna plantilla para identificar esas métricas, como para analizar esos datos. Pero Mónica, ¿cómo plantilla? Pues están los dashboards de Data Studio, como los que vota Google Analytics. ¿Sí? ¿Es a eso? O como una lista de cuáles son las métricas que se deben utilizar de acuerdo a los casos. Entonces ahí te hago esas dos preguntas y cuando la respondas respondemos la pregunta.
La sociedad de consumo. ¿Cómo se adapta pregunta Diego Arango? ¿Cómo se adapta la data a la pandemia si realmente no se veía venir esta situación y el comportamiento y las tendencias cambiaron? Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, pero sí la puedes extrapolar y sí puedes entender la data, porque ¿qué es lo que pasa? Yo mido data en tiempo real, mido lo que están hablando hoy, pero hay unas cosas que son maravillosas, que eso lo explica Hannah Arendt en un libro que se llama La condición humana y se trata sobre la condición humana. Entonces, claro, tú tienes ahí que es sin precedentes, que si nunca antes se había cerrado por una pandemia y cosas así, listo, te lo compro. Pero ¿qué es lo que pasa? Teníamos un evento, teníamos un fenómeno social antes que se llama la crisis de 2008, o si no te quedas ahí, la apertura económica de Colombia del 91, y si nos devolvemos para atrás, alcanzamos a llegar a la crisis del 29 y alcanzamos a llegar a la gripe española del 18 y la revolución rusa del 17. ¿Qué tienen en común todo ese tipo de cosas? Que cuando el ser humano, bajo su condición social y bajo su condición natural y su condición humana, el ser humano tiene unas reacciones que son inherentes a él. Entonces, ahorita lo que tú percibes como una pandemia pasa lo mismo que es cuando hay una guerra política, una guerra mediática. El ser humano siente miedo, y el ser humano cuando siente miedo y cuando siente incertidumbre, porque el ser humano no está muy familiarizado con todo lo que es el riesgo y con todo lo que es, o sea, con todo lo de la cultura de arriesgarse, y eso no es muy bueno el ser humano. Entonces, ahí tú tienes indicadores que son muy básicos, que es cómo tú puedes reaccionar. La primera reacción en un país como Colombia, cuando les empiezan a decir que no se va a manejar muchas cosas y que van a haber ciertas restricciones, lo primero que va a pensar una persona es en la condición humana básica. La condición humana básica es que el ser humano lo primero que va a resolver siempre es su problema de estómago, porque eso, sin eso no puede hacer nada, y eso es condición humana pura y dura. El ser humano necesita comida para poderse mover, para poder vivir, para poder trabajar y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una crisis, o cuando se dice que hay como un periodo de crisis o de incertidumbre, el ser humano va a empezar es a almacenar almacenar y a hacer cosas que ellos crean que son importantes, que ahí es por lo menos que es la reacción de pánico que se hubo, y que la gente empezó a comprar fue papel higiénico. Eso es puro reaccionamiento bajo efectos de miedo y de condición humana. Entonces ahí tú ya sabes que el ser humano inherentemente, cuando va a pasar algo y es algo muy malo, va a abogar por su subsistencia individual. Entonces ahí tú ya sabes ese indicador. Y eso pues, eso ya tenía precedentes y eso se sabe que va a pasar. La otra cosa que se va a pasar es el principio básico de la economía, que es cuando pasa una crisis o cuando hay un impacto económico, hay un decrecimiento a nivel económico, hay una propensión no tanto por ahorrar, sino por gastar, pero en cosas que sean de primera necesidad. Entonces, ahí los primeros que van perdiendo y son los que se tienen que reinventar, y los que sí tienen que capitalizar y apelar a toda su fidelización de clientes, que por lo menos uno de los restaurantes que mejor lo ha hecho con toda esa capitalización y fidelización de clientes es Yanuba en Bogotá. O sea, ellos sí supieron aprovechar sus datos de una forma increíble, porque ellos miden y conocen a su público. ¿Por qué? Porque es un restaurante de tradición y es un restaurante donde todavía la misma gente, que son ahorita la mayoría abuelitos de 80, 90 años, son los que le siguen comprando. Ahorita son los que están manteniendo el restaurante a punta de domicilios, con una media de 400 domicilios diarios. Entonces, o sea, eso de sin precedentes y que no había pasado, no había pasado una parálisis económica por virus, pero ya había habido parálisis económica por guerra mundial, por revolución rusa, por crack en la bolsa. Entonces, o sea,
ese como punto sí se puede comprar, pero a la vez no. Y aparte la otra cosa es que yo no te estoy pidiendo que mires los datos hacia atrás, yo te estoy pidiendo que mires los datos es hacia hoy y sobre cómo vas a aprovechar esos datos para resolver tu problema hoy y para poder hacer una adopción rápida para que no veas escasez en tu negocio. Ok, está tremendo, esto está muy bueno, muchachos. Cristian Ocampo dice que las métricas más importantes son las del negocio, registros, ventas, inscripciones, pero el resto de temas como los de engagement no son adicionales nada más porque eso no le trae dinero a nadie. ¿Tú qué opinas de esa afirmación? Estoy un 80% de acuerdo porque ese es el primer dato al cual tú debes apelar para empezar a hacer un proyecto de fidelización. Porque las empresas capturan datos, pero no siempre los capturan con ese nivel de rigurosidad. Este tipo de datos que Cristian nombra son datos que capta una persona que ya tiene conocimiento de ese nivel y que sabe que esos datos en algún momento le van a servir. Entonces, ahí ya tienes un gran porcentaje asegurado, pero las otras métricas de engagement, no sé qué, te van a ayudar a suplir y a mantener vigente tu marca para que siga estando en la mente o en la conversación de alguien más. Claro, Y eso también te puede traer compras, y te trae compras, que no te va a traer compras directas, no, te va a traer compras por los laditos, pero igual es un negocio, entonces compras son compras. Mover caja es buenísimo. Claro, yo ahí tengo una discrepancia y es que finalmente la acción final del usuario importa en la data, pero la minería de datos, ¿sabes? Cuando uno empieza a analizar el por qué el usuario llegó a esa acción, un registro o una venta, toda esa minería de datos que se puede hacer de ahí para atrás nos muestra desde dónde vino esa persona. Y eso es importante porque entonces ahí ya sabes cuál es un canal, ¿sabes? Las personas que vinieron de ese canal hicieron qué recorrido tuvieron que hacer para llegar hasta el final. O sea, yo creo que ese dato por sí solo es valioso para mover el flujo de billete, pero no le dice a una marca cómo crecer, ni cómo sostenerse en términos de fidelización de compra. Entonces, pierdes de vista el comportamiento del humano que lo hace tomar una decisión y que te permite a ti hacer modelos predictivos en adelante, ¿sabes? Entonces... Mira que no, a mí no me parece tanto así porque tú puedes entender, o sea, no lo haces de una forma tradicional, pero tú puedes entender y puedes devolverte a esos pasos. Que eso sí, el mejor escenario es el que tú pintas, que todo esté pisado y que esté casi que plasmado. Pero el problema que hay es que si tú te vas a volver en data hacia atrás para construir y para predecir hacia adelante, muchas veces no hay mucha claridad sobre cómo llegó el usuario. Entonces, ese es un problema que también genera pues hay una barrera para hacer la misma predicción. Pero eso sí, es un escenario ideal. Que en la práctica se dé, ese ya es otro cuento. Generalmente no se da mucho. Y ahí sí entran herramientas como Google Analytics, que es gratis, o la que hablaban ahorita de Power BI, o las herramientas que quieran de análisis de datos. Cada herramienta que ustedes usen para acciones digitales genera una data. Para hacer landing pages, envío de mails, las redes sociales, eso genera una data que ustedes deberían analizar y sería el mundo ideal. Pero yo sí sigo discrepando en que las métricas más importantes del negocio sean las finales de la acción, porque entonces no vamos a saber qué hicimos bien ni qué hicimos más para llegar ahí, ¿sí? Pero bueno, para que sigamos, Andrés Restrepo nos dice que Everybody Lies, que nos recomienda ese libro para que explica lo importante del entendimiento de datos. Luego dice Cristian, las métricas importantes son de negocio, nada más. Sigo estando en desacuerdo completamente. Luego Mónica dice que yo prefiero ver la grabación luego, jajaja, que repita.
Listo, intenta quitar el video, queremos escucharte. Bueno, ¿tienen algún indicador o fórmula para medir NPS? No, para medir el Net Promoter Score es mejor hacer una construcción de KPI particular de acuerdo a lo que tú quieras con el negocio. Ese tipo de indicadores es de lo que surge mucho de ahorita, de la tendencia que tú no le das ahorita a un cliente, de que cuántos seguidores tuvo, cuántas interacciones tuvo, ni cosas así. Tú lo que le tienes que dar ahorita es una transformación para contarle cómo, de qué manera lo que estás haciendo le va a construir a su negocio. Entonces ahí es donde está el tema. Y ahí es cuando uno ya tiene que volverse a ver de que si uno trabaja, si uno es una marca grande y si uno trabaja ¿con qué? Si uno trabaja con una agencia o algo así, ahorita ya no se va a tener como una relación agencia-cliente, sino que ahorita tiene que ser, es como una relación de de cliente consultora o cliente consultor, porque él debe ser el aliado de tu negocio. Y para ser un aliado del negocio, uno tiene que entender la data básica, pero también tienes que crearle una medida en la cual el cliente pueda ver de qué manera es más específica y es como mejor lograr toda la parte de la construcción de negocio y cómo eso le afecta al negocio. Porque ahorita, o sea, los datos, tú tienes, y a mí me ha pasado, a mí muchos clientes me decían como, pero tú, ¿por qué me traes eso si yo puedo ver acá cuántos likes tuvo mi publicación? Y uno, pues es que así era el esquema y pues así era al principio. Entonces ahorita lo que uno tiene que hacer es empezar a hacer modelación basado en datos que uno tiene de fácil acceso, porque igual todos los pueden ver y eso, y el cliente los puede ver, pero muchas veces no lo entiende porque no han mirado cómo existe así una relación como la que decía Caro del origen y todo, para poder ver de frente como que en serio qué les hace mover la caja y cómo seguirla moviendo la caja a través de la manera en la que llegó. Claro. Que esa sería otra forma de hacer remarketing. Claro. Pero para los menos entendidos, ¿qué es NPS? ¿Qué es un Net Promoter Score? ¿Y para qué se usa? Sobre todo se usa en escenarios de servicio al cliente. Pero ¿qué es? ¿Qué es en su esencia? Es un indicador que básicamente lo que mide es... Sí, perdón. Perdón. Los Ay, scores... hace hambre. Yo ya afuera me dio sanduchito. No, yo todavía tengo crispetas, pero bueno. Bueno, entonces, el score lo que mide es todo lo que tiene que ver con atención al cliente. Esa es la encuesta al final que uno lo termina de ver y que terminan cruzando con las grabaciones, que por eso no le sale su llamada puede ser grabada o monitoreada. Lo que hacen con eso es medir satisfacción del cliente, pero lo que hacen es medir satisfacción al cliente basado en la llamada, en la comunicación. Y para medir eso, ahí debería entrar como otro tema más, que de hecho justo hoy estábamos hablando de eso en la agencia, en una de las reuniones, que la idea o el tipo de migración que se tiene que hacer con ese dato es volverlo más robusto. Entonces, en mi caso sería como lo que dice acá, como lo que dice Ivana, que es una medición general sobre la prestación de un servicio, pero ahorita en estos momentos la mayoría de las marcas lo mide es para satisfacción del servicio cuando llaman a servicio al cliente. Sí, y debería ser un conjunto de canales. O sea, el NPS, y hay herramientas como Zendesk, por ejemplo, que te permite hacer una trazabilidad del servicio al cliente y pues se considera un sistema de NPS porque recopila llamadas, mensajes de texto, chats,
y pues eso da unas métricas Sí, lo que le falta a Zendesk para ser perfecto y hacer esa medición de una forma bellísima y hermosa es que integre la parte digital cuando no hablan de la marca. O sea, como si le metieran ahí un componente de social listening. Porque eso es lo que muchas veces pasa dentro de Zendesk, que es, o sea, tú conectas los canales digitales, entonces ahí ya amplías y ya tienes dos orígenes de los datos para analizar el caso de prestación de servicio al cliente, pero te falta lo que dicen cuando no te mencionan directamente, que por eso es que uno ve que en mi caso, yo me metí mucho en el cuento de atención al cliente, fue por eso, porque pues yo empecé trabajando como CM en en uno de los emprendimientos más importantes de este país y yo me di cuenta de eso. En esa época no había herramientas de social listening, pero sí era consciente de que cualquier usuario puede tener una mala experiencia. Entonces yo no solamente me limitaba a responder los comentarios negativos que a mí me mencionaban como marca, sino que lo que yo hacía era generar una serie de columnas que casi eran interminables sobre palabras asociadas al servicio, a la aplicación, para darle solución al dolor del cliente porque tenía una mala experiencia y la idea era seguir manteniendo la gente conectada y que utilizara la aplicación. Yes. Hay una pregunta, bueno, dentro de nuestro derrotero, hay una pregunta importante y es si los datos son solo registros, inscripciones, ventas, que es como lo básico que uno tiene en la cabeza, más los datos demográficos. ¿Son solo esos datos? ¿Qué otros datos hay? Tú los desglosabas en data básica y data profunda. ¿Puedes darnos ejemplos de esos dos escenarios? Sí, la data básica es el dato que tú puedes encontrar en todos lados. Ese dato no siempre se te va a mostrar como un dato de, hola, mírame, soy un dato. No siempre va a pasar, eh, pero son datos que tú ves, que era como el ejemplo que yo daba inicialmente, que es como que tú vas pasando, por lo menos en el caso de Colombia, el país de las filas, tú vas pasando y tú ves un montón de gente en una fila y tu primera pregunta es, qué hace la gente en esa fila? Entonces, luego tú empiezas a ver repetitivo el modelo de la fila y empiezas a recoger datos que no necesariamente son datos. O sea, que no están estructurados como si fueran datos normalmente, que es por lo menos que acá la gente hace fila para comer, entonces los restaurantes donde hacen más fila es por lo menos en la 93, Krebs Walk y OMA, en Walk la fila para almorzar se empieza a formar a las 11:45, si llegas a las 12:15 ya olvídate que vas a almorzar dentro de tu periodo de almuerzo, etcétera, etcétera. Esos son datos que no son datos, pero que igual te están dando información que para ti es relevante. Si por lo menos si tú eres como un negocio que depende mucho del movimiento de gente, que ahorita ese también es uno de los problemas dentro de la pandemia, la ubicación del negocio y qué tanto movimiento de gente puede acarrear. Y sumado a eso, más que estar como en una calle transitada, que ese es uno de los principios de marketing, la ubicación, sino que ese como es de las 5 P's, entonces ese le dicen plaza, pero ese ahorita dentro de la dinámica de la pandemia tampoco es tan bueno, porque ahorita pues puede que los negocios están en una zona donde normalmente hay movimiento de mucha gente, pero ahorita si la mayoría de gente está en la casa, hay unos movimientos dentro de las calles que van a llevar a que la gente sí los pueda ver más los negocios y pueda interactuar más con los negocios, sin que necesariamente esté dentro de una ubicación que se puede llamar como una ubicación buena, que típicamente es un centro comercial o una calle principal muy transitada. Claro. Bueno, ¿y la data profunda? La data profunda es lo que ya les contaba, que es como la data que uno empieza a mirar, empieza a explorar, pero que también empieza a construir. Entonces, una data profunda va desde la información que tú tengas de clientes que ya los hayas captado, que tienes tus mails,
que tienen los datos que por lo menos de un formulario, que son 5 datos, que es nombre, apellido, correo electrónico, ¿cómo es que es? Nombre, apellido, correo electrónico, teléfono de contacto, se autoriza a recibir comunicación y si es una página de diversos temas, que revisen cómo esos temas están, cuáles son como sus temas favoritos, por decirlos de alguna manera. Entonces, ahí la data profunda que conlleva, aparte de esa data profunda la combinas con qué tipo de producto compró, si fue la primera vez o la segunda vez, si también te siguen redes sociales, cosas así. La data profunda viene siendo como la versión de la misma data, pero esa data ya tiene un propósito y esa data ya está un poco más, o sea, ya va como un poco más a la minucia. Por eso es una data profunda, porque es una data que tú tienes que construirla y a partir de esa construcción es cuando tú te vas dando cuenta de encontrar esos hallazgos que de verdad sí te van a dar como la clave de un negocio que es por lo menos ahorita dentro del marco del engagement de marca, que es cuando tú empiezas a hacer la diferenciación de un seguidor de la marca en redes sociales a un seguidor de corazón, a un posible embajador de la marca, a un influencer y al otro que es como el que vive y respira por la marca, que vendría siendo, ahorita Facebook lo está intentando hacer con el superfan, que ese vendría a ser como el punto más alto que las marcas quieren y que todo el mundo aspira a tener y que toda la gente que lo siga en redes sociales sea superfan de la marca, pero no, eso no pasa, la naturaleza humana y más aún el comportamiento de los colombianos es que son muy infieles con las marcas y un derrotero principal para escoger una marca sobre otra es el precio, indiscutiblemente, porque es Colombia y porque Colombia tiene una particularidad que el precio sí es una barrera. Determinante, sí. Bueno, ya para que vayamos cerrando, ahí es la primera vez que me toca decir cerrar, esa reunión me tiene como angustiada, pero mentiras. Les prometimos a las personas que se iban a llevar herramientas para analizar datos y un listado de los datos que se pueden usar y cómo usarlos de manera inteligente bajo esta premisa de reactivar negocios en el momento de la crisis. Entonces, herramientas. Está bastante interesante. Las herramientas, primero, las gratis. Utilicen, o sea, desde la lupita de buscar en todas las redes sociales, incluso está en Google. En Google, la más fácil para saber qué es lo que la gente está hablando por país y cómo se comportó, para ver qué tanto la gente busca o no un producto, Google Trends. Es gratis y puede estar por país y le muestra ahí un montón de datos que cualquier marca se moriría por tener. Porque les va a dar búsquedas. Ahí uno puede saber y uno puede combinar palabras. Si por lo menos, si el producto es como un compuesto, tú puedes ver cómo se maneja ese tema. Entonces es, por lo menos, si vas a buscar como un genérico y el nombre del producto, si es por lo menos limpiadores o cosas así. Esa es buenísima y es gratis. Google tiene una particularidad y es que no te dice el total de personas que buscan, sino que te da una estadística porcentual. No, y aparte, ver la línea de tiempo, porque eso, la mejor forma de mirarlo para saber cómo se comportan las búsquedas es un año. Ahí tú puedes ver una línea, que de hecho la línea te dice más que el porcentaje de la gente que hizo la búsqueda, que es lo realmente sorprendente, que ahí tú puedes decir como que si vas a hacer la comparación de un año, tú puedes ver incluso los movimientos del año para saber qué mes del año es realmente bueno para poder impulsar más tu comunicación de producto desde la perspectiva de producto y de producto como un genérico o de las características del producto, porque eso sí, en todas las marcas uno tiene el componente romántico de contenido con el que va a enamorar, pero por otro lado uno también tiene que incentivar el componente de producto como tal, porque no todo el mundo va a estar familiarizado con el producto que uno va a vender o con el que uno tiene, porque generalmente cuando la gente vende,
pese a que sea como algo muy común, em, la gente lo que va a tratar de hacer es imprimirle su toque personal para que sea el primer factor diferencial de todo lo que hay comúnmente en el mercado. Ok. Entonces, ese también es como un punto ahí como súper clave. Lo segundo, la segunda herramienta que yo diría es vayan a sus redes sociales clásicas y utilicen el botón de búsqueda. Eh, el botón de búsqueda es el mejor amigo y les va a ayudar ahí a entender todo y cómo están hablando como en tiempo real, lo más cercano como a la marca y eso. Otra que hace un poco lo que yo hago de social listening, que trae datos muy chéveres y que yo he estado probando y es una herramienta que es buenísima. Yo la conocí porque era paga y el pago son $9,500 al año, pero encontré la versión gratuita que es Talkwalker y ahí ustedes pueden hacer comparativa de búsquedas sobre conversaciones en redes sociales y les va a arrojar lo mismo que una herramienta paga sobre conversación y monitoreo en redes sociales. Ahí les van a salir como la gente que más habló, o sea, como los influencers de la conversación, que no es en términos de influenciadores como la gente los conoce comúnmente, sino que ahí son los influencers de ahí, son gente que participa activamente en la conversación de un tema determinado y cosas así. Ahí les va a salir también como el sentimiento de la conversación, sobre el nivel de exposición que tuvo la conversación y cosas así. Y la herramienta es gratis y te da datos por los últimos 7 días, o sea, te da datos por una semana hacia atrás y ahí tú puedes entender sobre qué es lo que está hablando la gente dentro de un momento determinado. Tremendo. Otra herramienta, a ver. Bueno, ¿qué opinas de HotSuite y estas que son de programación de publicaciones en redes sociales que también tienen un análisis de data por detrás? Esas herramientas toca mirarlas con lupa, porque puede que tengan como, o sea, las herramientas se venden así, como que tienen datos y todo, pero por la naturaleza de la red social te va a traer datos por periodos específicos de tiempo. Por ejemplo, Metricool es buenísima para todo el monitoreo de Instagram, sobre todo, pero, para, pero solamente te va a traer datos en el momento en que tú programes la cuenta para que le hagas seguimiento a los datos de la cuenta. Y antes de eso no tienes data histórica. Entonces, para tener como un poquito de esa data histórica, si atrás un poquito, te toca ir a Creator Studio. Entonces ahí es como, toca es como mirar con lupa y ser muy realista. La que ahorita te va a traer la mejor data histórica es Facebook. Twitter te la guarda y te da data propia desde el Analytics propio. Si lo haces desde Social Listening, a Y hoy las herramientas. Social Baker te entrega data anterior como hasta un año. 2 años igual que las de ahora de Social Listening. Es Okay. buenísima y esa la pueden aprovechar en los 14 días de prueba que trae. Le pueden sacar ahí toda la data y lo mejor de esa herramienta es que cuando le hace uno el comparativo de competencia. Ese pedazo es buenísimo porque el comparativo de competencia tú lo puedes medir no solo basado como en tu competencia de producto, sino que lo puedes medir, que es otro indicador que a mí me gusta trabajar mucho, pues cuando trabajaba en social media, cuando trabajaba como con marcas directamente, o sea, mesas de trabajo y de creatividad, era mucho que ahorita pues uno no trabaja basado en competencia de la venta de mi producto, sino que ahorita uno tiene casi que medir un nuevo indicador que es el que está basado en la competencia de los perfiles que te roban la atención. Porque ahorita fácilmente tú en un mercado digital, a ti no te va a competir
A ti no te va a competir el que vende tu mismo producto, a ti te va a competir el que logre mantener a la audiencia más entretenida y más comprometida con tu contenido. Tremendo, tremendo. Muy bien. Y un listado breve, o no tan breve como sea el listado, de los datos que se pueden usar con su uso indicado o recomendado, volviendo a la premisa de esta conversación, y es que se haga una reactivación de los negocios en el momento de la crisis. Ahí, enfocada en negocio directamente, yo me iría por hacer una revisión interna del negocio. El primer dato que yo haría es una revisión interna del negocio, partiendo de que no tienes muchos datos, pero sí tienes un dato que es muy importante, que es las ventas, para que te vuelvas hacia atrás y puedas ver cómo en cuáles meses vendiste más por unidad, luego en cuáles meses vendiste menos, porque así sacando ese dato, tú vas recordando todos los datos. Entonces vas recordando como en las razones por las cuales no vendiste tanto en ese mes, o qué pasó en ese mes que hizo que no vendieras tanto, o si no sacaste como variedad o cosas así. Entonces, a partir de ahí, ese sería como el primer dato. El segundo dato es establecer revisen, por lo menos ahorita la mayoría de los negocios se hacen en digital. Entonces, el primer acercamiento es a través de una red social, pero el negocio se cierra en la 1.0, ya sea a través de un envío de una empresa de envíos que lo lleva a la portería de la casa de uno, pero el primer acercamiento siempre es a través de un canal digital, llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Instagram o llámese incluso WhatsApp. Entonces mi segundo tema es ese, devuélvase y revise esos mensajes, porque puede sacar como quién le compró, cuándo le compró, si le hizo como eso, guarda históricos de conversaciones, entonces se puede ver si le compró una vez, si le compró dos veces, que le compró, y ahí puede sacar otra cosa que es como productos más vendidos, qué tipo de empaquetado tenía en esa época. Pues o sea, si uno vende como cosas personalizadas, ahí uno puede revisar como un empaquetado o un tipo de modelo que sea muy específico y cosas así. El otro tipo de datos es como revisar, por lo menos pues también en esas conversaciones le sale el número de teléfono. Entonces ahí tú ya tienes otra cosa que es para reactivar tu gente, la puedes reactivar a través de WhatsApp, porque tienes el número, porque inevitablemente la conversación que inicia en digital se termina en algún momento cerrando por WhatsApp, porque tú le pides los datos de contacto. Entonces, una forma de tener datos de contacto y de acceder a la gente de manera directa es por WhatsApp. Otro dato que se hace como importante que la gente tenga y que le ayude a reactivar el negocio, el inventario. El inventario que tiene en estos momentos, el inventario que tiene hoy, es el que le va a servir, porque así puede uno empezar a hacer escalamiento de procesos para poder reactivar el negocio. Entonces ahí, ¿qué va primero? Va primero como el inventario, que es lo que tengo hoy. Entonces, luego empieza uno a hacer el paso a paso de cómo reactivarlo. Entonces, que si primero voy a activar digital, que cómo lo voy a activar, que qué tipo de mensaje le voy a dar, luego qué otro mensaje le voy a mandar, luego en qué momento el impacto con una venta directa, luego cómo el impacto para una recompra, si le quiero hacer seguimiento a una compra y cosas así. Sé que te estaba refiriendo al inventario de productos de la marca. Sí, no, es que también ese es inventario. El inventario de producto también es importante. Porque, o sea, si tú reactivas para vender, pero no tienes suficiente inventario y uno siempre es como expectativas bajas, pero hay veces que uno lo sorprende el universo y todo, y si acá se reactiva y hay mucha gente necesitándolo, pues si no tienes inventario para suplirlo, ahí sí ya quedas mal, y la idea es dar una buena experiencia de servicio. Claro. Bueno, no sé si quieras compartir algo más, unos tips que le podamos dar a las personas para que pues ya nos despidamos con mucha tristeza. Fue un café maravilloso.
Mm, Tips así rapidísimos. El primero, que es como uno de los hacks ahí importantes que yo tengo, como no le tenga miedo a la data no es compleja, la data no es como lo que ahorita uno le venden, que uno habla de datos y la gente lo asocia con Big Data y con hacer modelamiento y aprender de programación para manejar grandes herramientas robustas. No, dato puede ser cualquier cosa que a ti te sirva, que tú veas que es una regularidad, que te pueda ayudar, que te pueda ayudar como al objetivo que tú tienes y vas empezando a develar los datos. Otro tip es que es normal que uno encuentre datos por montón. Estamos en la era de internet donde una búsqueda de 0.30 milisegundos en Google te puede arrojar millones de resultados. Entonces, que haya sobrecarga de datos es normal. Lo más importante es que uno empiece a buscar datos que de verdad sí le sirvan a uno y si vayan contando información que sea relevante. Entonces ahí uno puede como dirigir distintos tipos de búsqueda de datos, que es primero los datos propios, luego los datos que pueden ser académicos, porque siempre hay un estudio de algo o hay una encuesta de algo o hay un documento de algo donde aparece información. Luego en tercer nivel estaría como lo que dice la gente, que son las conversaciones. Luego iría, luego iría como lo que dicen los medios, que es lo que aparece en noticias, lo que aparecen en blogs, lo que aparecen en redes como Reddit, cosas así. Y ya en última instancia, ya ahí sí uno es como el último tipo de datos, es el que se le puede casi que aparecer en todos lados, que no lo ve, que está segmentado mucho, que aparece como en todos lados y que uno entra a una página y la página lo dirige a todo menos a lo que es. Esos son como los últimos datos que son los que uno termina descartando. Pero igual uno los tiene que tener en cuenta porque así como uno encuentra información de mucho interés, uno también tiene que aprender a validar cuando una información va a ser descartada. Otro tip, confíen mucho en la intuición. La intuición o como el feeling, el sentimiento o lo que uno vaya leyendo y que uno empieza a revisar y a mirar y uno dice como, por aquí es. Eso es muy importante porque eso es lo que los va a ayudar como a develar y a mostrar una solución que de verdad sea como importante o que de verdad le pueda ayudar como a lo que uno tiene que mirar. Otro tip, ¿cuál sería otro tip? Sean muy ordenados. El orden es muy importante para poder saber cómo manejar los datos y cómo darles como el valor necesario. Otro tip es tengan en cuenta que un dato de por sí no les va a decir nada, pero una combinación de datos sí les va a decir mucho. Y otra cosa, creen hipótesis, porque la parte de los datos siempre van a funcionar como un modelo de inputs y outputs. Entonces, uno entra con un input, que el input es una idea o que es una propuesta, algo que uno quiere hacer. Por ejemplo, lo que los trajo este webinar, que era aprender sobre cómo los datos les ayudarían a reactivar los negocios, y el output es que les di una serie de herramientas, les dije de dónde buscar la información, les dije algunos tips de cómo buscar la información, cómo dividirla, y también les di como cosas que no son tan evidentes, que es como confianza, que se sientan inspirados, a que quieran buscar datos, a que empiecen a revisar y a sacar cositas y vainas así. Igual al fin y al cabo se les va a quedar ahí algo ahí al final y ya. Creería que esos son Genialísimo. todos. Me voy a devolver a los hacks que me compartiste. Sí. Algunos no los comentaste en tus tips y me parecen súper valiosos. Uno, que ya lo dijiste, que es el primero y más importante, y es que hay que dejarle de tener miedo a los datos. Dos, que es importante conocer lo que las personas dicen de ti en tus canales y lo que dicen cuando estás fuera de la habitación. Todo uso de datos tiene un propósito. La captura de datos ayuda al seguimiento y a la fidelización. 5. Un buen seguimiento a cada transacción implica una oportunidad de recompra. 6. Saber leer los datos implica la teoría de los inputs y los outputs.
7. La contaminación por exceso de datos es normal. Se debe apelar al sentido común y al instinto de investigación para poder hacer una diferencia entre los datos. 8. La data te da el ahora y los comportamientos son predictivos a partir de la conducta humana. Eso hace la data humana. 9. Nunca un dato es completo, pero te va a dar un panorama de estudio sobre un contexto determinado. Y 10. Así como los datos solitos no sirven, el producto solito tampoco. Hay que usar insights y un buen storytelling para mantener al público interesado y que compren más de una vez. Y ya con eso, pues nos despedimos. Fenomenal, fenomenal. Estuvimos 25 personas conectadas. Ahora quedamos solamente, bueno, ya se salió uno más. Éramos 15. A todos muchísimas gracias, Isa, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por aventurarte a venir a hablar con nosotros de este tema. Y me gusta que sea una mujer la que venga a hablar de datos, porque definitivamente ha sido también un tema un poco relegado solo a los hombres, ¿sí? Entonces, que tú nos vengas a enseñar un poco y a permitirnos este espacio es maravilloso. Gracias a ustedes por venir, a los que vienen cada 8 días, gracias por creer en este espacio. Realmente es para mí un respiro poder aprender de todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Los espero en la de los contenidos en Instagram y en Facebook por ahora. Y ahí vamos a ir compartiendo mucha de esta información que Isa nos comparte con tantísimo cariño. Isa, gracias. Muy feliz me Gracias a ti, Caro, por la invitación. Y pues nada, recomendarles ahí que ahí Alexander les recomendó un libro, yo les recomiendo como uno de los libros donde más me enamoré de datos, que es el de Small Data de Martin Lindstrom. Yo lo tengo. Y también para que entiendan cómo ver los datos que en un principio no son visibles. Para eso les recomiendo la biografía de Edward Snowden. Ahí el man explica cómo todo le llamaba para hacer cositas. Small Data. Small Data, ya les voy a decir de quién es, de Nathan Lindstrom. No, Martin Lindstrom. Martin Lindstrom, es que no veo, está muy lejos, pero yo de hecho les voy a enviar un correo a todos los que están registrados, a los que no, pues no, con los tips que Isa nos ha dado, con las recomendaciones de libros, series documentales, herramientas y un par de insights que fui sacando durante la conversación para que les quede. Y nos vemos, muchachos, gracias. Nos vemos en 8 días a las 7 por el mismo canal. Gracias. Isa, gracias. Gracias a ti, Caro. Feliz noche para todos. Listo, que te vaya bien en tu reunión. Gracias, ahora hablamos.